Hola iglesia, buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues me gustaría empezar. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Cuando empezamos a congregarnos, cuando empezamos a tener un tiempo más de acercamiento a Dios, cuando empezamos a orar, cuando cada 8 días ya no pierdes la oportunidad de venir y juntos como hermanos alabar, adorar y exaltar a Dios, siempre va a haber personas dentro de nuestra casa, precisamente es donde más sucede, inclusive igual afuera. Empiezan a cuestionar nuestra manera de vivir y empiezan a decirnos una palabra muy recurrente: eres un religioso. Eres una persona que no sales de ahí, solo vives en tu religión, y empezamos a cambiar, a tener cambios notables en nuestra vida. Empezamos, los que tomaban empiezan a alejarse, y cuando estás con los amigos y te invitan, ¿qué dicen? Ay, tú religioso, santurrón, y empiezan a decirnos una serie de palabras, de situaciones, pero en sí, ¿qué es ser una persona religiosa? Una persona religiosa es aquella que cumple ciertos ritos, ciertas normas, liturgias acerca de una religión, la religión que ustedes me mencionen. Aproximadamente actualmente en el mundo hay más de 6,000 religiones. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué religión? ¿Qué religión es la que practicamos, la que profesamos? De acuerdo a la palabra de Dios, no hay religiones. No debe de haber ninguna religión. Porque en sí, religión, ¿qué es? Religión viene de dos raíces: volver, ligos, volver a ligar. Entonces, religión quiere decir volver a ligarnos, pero volvernos a ligar ¿a qué? A Dios. Por ahí decía un científico precisamente que se enfocaba mucho en lo que es la psicología, Sigmund Freud, el padre de la psicología, mencionaba y decía estas palabras, decía: el hombre es irremediablemente religioso. Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia. Por ejemplo, aquí nosotros venimos de una descendencia mesoamericana, a donde todos nuestros ancestros por ahí, los mexicas, los aztecas, los mayas, tenían muchos dioses. Podemos ver las grandes civilizaciones: Egipto, donde todo el dios Ra, todas esas partes, Asiria, y así podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad muchas religiones. Es decir, el hombre siempre busca o tiene la tendencia a buscar algo dentro de nosotros nos mueve a saber que dentro de este plano natural hay algo más, hay algo en lo cual nos tenemos que conectar, y por eso es que se inventan muchas religiones. Las religiones vienen igual de productos y esfuerzos humanos. Y precisamente basados en eso, dice la palabra, dice: por cuanto todos pecaron, dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todo ser humano, no hay ninguno, a excepción de ninguno, todos estamos y vivíamos en pecado. Es decir, estábamos separados. Y por eso es que las religiones que quieren volver a unirnos, volver a ligarnos, pero mediante esfuerzos humanos. Y precisamente en eso quiero evocar mi tema. Y para poderlo hacer, me gustaría que fuéramos a la palabra, una porción de la Biblia, Jeremías 7. Jeremías 7 nos enseña las faltas del pueblo de Dios, pero faltas que hoy como iglesia podemos practicar o quizás no. Entonces, ¿cuántos saben que la palabra de Dios puede ser correctiva o preventiva? Antes de iniciar, esta porción de la palabra de Dios está trazada a lo que es el reino del sur. El profeta Jeremías precisamente empezó su ministerio en lo que es el reino de Judá. Recordemos que anteriormente el pueblo, el reino unido de Dios, se había dividido en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. Después de que el gran rey David unificó el reino, Salomón le dio un tiempo de prosperidad grande, un tiempo de gran apogeo, inclusive de paz, de riquezas. Por causa de su maldad, Dios trae un juicio en contra de Salomón. Él dice: por causa de tu maldad, por causa de desviarte en pos de otros dioses, voy a dividir tu reino, pero no lo voy a hacer en tu reinado, por amor a mi hijo David. Y entonces el reino se divide con el hijo de Salomón, Roboam. Entonces se divide en el reino del norte, donde viene
una sucesión de reyes guiados con el primer rey de Israel del norte, Jeroboam, y en el reino del sur por Roboam, hijo de Salomón. Y entonces vamos a enfocarnos en el reino del sur. El reino del sur empieza a tener varios reyes, Jeroboam, los descendientes, y cada uno va de mal en peor. Tanto así que llega a un punto donde el gran templo que Salomón había construido, donde la ley, la palabra, los sacrificios y todo el honor y la honra que se merecía el rey vivo, empiezan a escasear. La palabra de Dios ya no se predica, el pueblo empieza a desviarse en pos de otros dioses, en pos de Baal, en pos de Astarot, y el pueblo cae en una apostasía terrible, tanto así que la protección de Dios empieza a menguar y los demás pueblos del entorno empiezan a dominarlos, a atacarlos, empiezan a asediarlos constantemente, pero por ahí aparece un rey, Josías. Entonces el rey Josías encuentra ahí ordenando, tratando de hacer las cosas bien. Él venía de Manasés, era su abuelito. Él reinó durante 50 años y era una cosa terrible. Tanto así que dice la palabra que Manasés ofreció en sacrificio vivo a uno de sus hijos a un dios. Entonces sí estaban gruesos ya. De ahí viene Amós, que duró solo 2 años, y ahí aparece Josías. Josías empieza a restaurar el templo y dentro de esa restauración encuentra los pergaminos de la ley. Y entonces empieza a leerlo, se empieza a dar cuenta de la falta del pueblo, convoca al pueblo de Israel y empieza a predicarles de la palabra. Entonces el pueblo como que empieza a despertar, se enamora nuevamente de Dios y empiezan a celebrar la Pascua, cosa que no hacían. Inclusive lo podemos leer en Segunda de Crónicas capítulo 34, capítulo 35, si pueden leer la historia de Josías. Y parafraseo, el pueblo empezaba a decir, nunca se había celebrado una Pascua hasta hoy. Estaban hablando desde los tiempos del profeta Samuel, es decir, hace muchos años. Pasó un periodo largo y Josías empieza a instaurar, a restaurar el templo, empieza a predicar nuevamente la palabra de Dios, empiezan a celebrar las fiestas que el Dios les había ordenado y que estos los habían dejado, y entonces el pueblo empieza a asistir, a congregarse, a escuchar la palabra de Dios, y podemos decir, wow, al fin el pueblo está rescatado, el pueblo va bien, y en eso aparece Jeremías, y precisamente es esta historia. Después, esto ya es en el año 20 del rey Josías, en el 5.º año de ministerio del profeta Jeremías, donde viene esta palabra, Jeremías 7, la palabra del Señor que vino a Jeremías, versículo 1, diciendo, ponte de pie junto a la puerta de la casa del Señor y proclama allí estas palabras. Di, oigan, la palabra del Señor, todos los de Judá que entran por estas puertas para adorar al Señor, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, corrijan sus caminos y sus obras, y los dejaré habitar en este lugar. No confíen en palabras de mentira que dicen, templo del Señor, este es templo del Señor. El templo estaba dividido en 3 partes, lugar santísimo, santo y el atrio. En el atrio pues estaba el ingreso hacia el templo, al lugar donde escuchaban, predicaban, presentaban sus sacrificios. Entonces aquí Dios le dice, Jeremías, ponte a la puerta. El pueblo venía de un gran avivamiento. El pueblo venía de enamorarse y reencontrarse nuevamente con su Señor, pero Jeremías va y se planta a las puertas del templo y les dice, no mientan al decir templo del Señor, este lugar que nuevamente está reconstruido, este lugar que nuevamente presenta los sacrificios, los holocaustos que habíamos dejado. Jeremías les dice, eso es mentira, no es cierto. Su corazón está lejos de Dios y lo podemos ver más adelante. Este pueblo acaso puede seguir robando, adulterando, aún seguían con sacrificios a Baal. Y Jeremías se dio cuenta porque Dios se lo mostró. ¿Y cuántas veces podemos venir a la casa de Dios y levantar manos y decir, siento un fuego de Dios, pero nuestra vida de lunes a sábado es una vida apartada al Señor? Y este es el momento y precisamente este tiempo que estamos viviendo
en la palabra, en el tiempo de Jeremías, es lo que quizás en nosotros aún puede pasar. Muchos quizás ayer del antro, de estar bailando, tomando y bebiendo, hoy venimos y presentamos templo del Señor, templo del Señor. Del lunes al sábado tratamos mal a nuestra esposa, le somos infieles, pero venimos y decimos templo del Señor, templo del Señor. Y me pone esa parte curiosa y como que no muy habitual. A veces como personas nos gusta que nos traten y nos hablen bonito. Y Jeremías no fue el caso. En lugar de decir, ay, qué bueno, encontraron al Señor, me da gusto, échenle ganas, vamos, los empieza a reprender y empieza a traer juicio y empieza a revelar las intenciones de su corazón. Y si por ahí leen más adelante Jeremías no era un profeta nada querido, tanto así que constantemente planeaban en apresarlo y creo si lo hicieron. Más adelante, si lo pueden leer, lo encerraron en una cisterna, lo encarcelaron, lo desnudaron. No era un profeta que fuera de su agrado al pueblo, porque el pueblo está en su mundo, en su deleite, sirviendo a otros dioses, sirviendo a dioses vanos, y Jeremías viene y los reprende. Les dice, no es cierto. Lo que ustedes están haciendo no es correcto. Su corazón está lejos de Dios. Y lo podemos ver ahí mismo en Jeremías 7:9, dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incentando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocieron. Todo eso era lo que el pueblo hacía antes de ir a congregarse. Es decir, de lunes a sábado practicaban todo esto y el domingo venían y decían, santo, santo, Dios es santo. Y Jeremías les dice, no es cierto. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está muy lejos de él. La puerta es Cristo, que nos da acceso a la presencia de Dios. Jeremías se para ¿en dónde? A la puerta. ¿Quién es quien nos da acceso en el Nuevo Testamento? Es Cristo. Dice la palabra, yo soy la puerta. Y el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Pues para adorar a Dios no solo se trata de cumplir con mi religión, con ritos o una serie de cosas que el pueblo hacía. El pueblo nuevamente reconstruyó el templo, el pueblo se presentó, llevó sus ofrendas y aquí la palabra dice al principio, ponte de pie a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Oigan la palabra del Señor, todos los de Judá que entran por estas puertas para adorar al Señor. Y en sí que es adoración. ¿Cómo Dios quiere que nuestra adoración sea? La respuesta la encontramos en Juan 4:23, dice, pero viene la hora y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la verdadera adoración, los verdaderos adoradores tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Curiosamente aquí la palabra que se usa en adoradores significa peregrino. Es decir, pero ya llegó cuando los verdaderos peregrinos, ¿qué es un peregrino? Una persona que anda buscando a Dios, pero de una manera erguida. Me parece que en enero es cuando muchos peregrinos van y buscan a su Dios, ¿verdad? Pero van de una forma erguida. Un peregrino es el que anda buscando, oye, Dios está acá, y como peregrino vas. Oye, Dios de allá, y vas. Oye, que en esta iglesia ya no se siente la presencia, vete a otra. Y como peregrinos, nada más andamos buscando dónde sentirnos bien. Pero después dice, estos adoradores adorarán. Y aquí la palabra adorar significa inclinarse y ponerse de rodillas. Entonces Dios no quiere que solo lo busquemos de pie, Dios quiere que lo busquemos de rodillas. Eso es un verdadero adorador.
Y el verdadero adorador lo hace ¿qué? En espíritu y en verdad. Esa parte de que es hacerlo en espíritu y en verdad se refiere al verdadero nacimiento. Las religiones son acciones humanas que nos enseñan cómo acercarnos a Dios, pero el único que nos enseña cómo acercarnos a Él es el mismo Dios. Dios nos dice, mira, la forma en cómo tienes que buscarme, cómo tienes que acercarte a mí, tiene que ser de esta manera. Y Dios nos dice en su palabra que para poder entrar a esa parte espiritual tenemos que nacer de nuevo. Es decir, cuando yo quiera buscar al Dios vivo, al Dios único y al Dios verdadero, si lo tengo que hacer en espíritu, tengo que renacer, nacer de nuevo. Y eso lo podemos ver en Juan 3, cuando Nicodemo, precisamente una persona que conocía la palabra de Dios al derecho y al revés, se la sabía hasta en hebreo, llega delante de Dios, de Jesucristo, y le dice, Rabí, Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque todas las cosas que haces no podrían ser de otra forma, sino del Dios mismo. Y le dice, cállate ahí, Nicodemo, detente, no digas más. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Es decir, para que nosotros nos podamos dar cuenta de la magnitud espiritual que Dios tiene en nuestras vidas, tenemos que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, separados. En el momento que Adán y Eva, recuerden que era espíritu, tenía un alma y estaba en un cuerpo. Cuando Adán y Eva pecan, estaba Adán y Eva totalmente conectados a Dios en espíritu. Dios le da la orden de que de todo árbol puedes comer, menos del árbol del bien y del mal, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás. La palabra muerta ahí no se refiere a dejar de existir, se refiere el día que ciertamente que de él comieras, te separarás. ¿Qué hizo Adán y Eva en Génesis 3? Comieron del fruto, entonces entró la muerte, pero la muerte espiritual, porque Adán vivió casi más de 900 años. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, nos separamos de Dios. La parte espiritual con la cual conocemos, amamos y servimos a Dios en la vida del ser humano a partir de Adán a nuestros tiempos, no existe. No es parte de nosotros. Y por eso Jesucristo le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Y nacer de nuevo significa despertar nuevamente el espíritu que se había separado de Dios para entonces sí volver a conectarnos con nuestro Dios. Y aquí viene algo curioso, le dice más adelante a Nicodemo, le dice, tienes que nacer de nuevo, porque si no nacieres del agua y del espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que debemos de nacer por medio de la predicación de la palabra. Y eso nos lo explica claramente en la carta de Pedro. Primera de Pedro 2:3 dice, Primera de Pedro 1:23 dice, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo nacemos de nuevo? Por medio de la predicación de la palabra. Es bonito contar nuestros testimonios, ¿verdad? Es bonito y decirle, no, fíjate, yo era así, 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 y Dios vino y me transformó. Y es bueno para corroborar el testimonio y el poder que Dios hizo en nuestras vidas. Pero si queremos que las personas se vuelvan a Dios, tenemos que usar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos dice cómo nos tenemos que acercar a Él? ¿Cómo tenemos que predicar? Y para que nos podamos volver a Dios y las personas que no conocen a Dios, tiene que haber una predicación. Y eso es fácil de ver en Hechos 2. Cuando viene el gran avivamiento y el gran mover de la iglesia, ¿qué es lo que hace Pedro? Predica uno de los salmos. Predica la palabra, el poder del Espíritu, y más de 5,000 personas se convirtieron.
Y la iglesia nace y empieza a dispersarse y y se empieza a dar el mensaje de salvación. Dice la carta a los Romanos, me parece que es 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios ciertamente para salvación. Cuando nosotros nacemos de nuevo viene todo el paquete completo. Dice la palabra en Colosenses 2:10, porque en Cristo estamos completos. ¿A qué se refiere con esa estar completos? Es decir, somos hijos, somos salvos, somos parte de la verdadera iglesia. El Espíritu de Dios mora en nosotros, somos redimidos, somos santificados, somos purificados, tenemos perdón de pecados, tenemos limpieza de pecados. El Espíritu Santo que ahora mora en nosotros nos convence de pecado, nos conduce a la verdad. Es decir, una vez que nacemos de nuevo viene todo el paquete completo. Y una vez que viene todo el paquete completo, ahora sí, he aquí los que están en Cristo Jesús, nueva criatura son, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Eso es el nuevo nacimiento. Y si queremos adorar a Dios, tiene que ser mediante la predicación de la palabra, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Eso es nacer de nuevo. ¿Y cómo sabes que naciste de nuevo? Fácil, por tu fruto. Amor, paz, gozo. Dice, más el fruto del Espíritu, es decir, el resultado de que Dios ya vive en ti, hay amor, paz, gozo, dominio propio. Obviamente los vamos manifestando de a poco, porque nacer de nuevo significa ser un bebé espiritual. Entonces, un bebé espiritual igual tiene que ir creciendo, madurando, aprendiendo y adquiriendo conocimiento y toda esa parte. Entonces, podremos tener aquí 20 años en la iglesia, servir, tener un ministerio, pero si no nacemos de nuevo, no sirve de nada. Porque cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios solo va a ver dos cosas. Si estás en luz o estás en tinieblas. Y lo que trae luz a tu vida es el Espíritu de Dios en ti. Cuando lleguen los segadores, los ángeles, y empiecen a separar el trigo y la cizaña, el sello de que pertenecemos de Dios es su Espíritu en nosotros. Dice la palabra, porque el Espíritu de Dios son las arras. El arra es como un sello, una garantía de que somos de Dios. Y entonces, para poder adorar a Dios, tiene que ser en un nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento en nosotros, nuestra adoración será como en los tiempos de Jeremías. Y podemos decir, santo, santo, digno, digno el Cordero, pero nuestra boca solo está llena de mentiras porque no hemos nacido de nuevo y nuestra adoración es una adoración falsa, una adoración que a Dios no le interesa. Y más adelante podemos seguir leyendo ahí mismo en Jeremías. Dice, tú pues no ores por este pueblo, Jeremías 7:16. Ahí Dios le estaba hablando a Jeremías. No levantes por ellos clamor ni oración, no intercedas ante mí, porque no escucharé. ¿No ves lo que hacen estos en las ciudades de Judá y en calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego. Las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para derramar libaciones a otros dioses para ofenderme. Aquí Jeremías era un intercesor, era la persona más cercana a Dios. Y ahí Dios le dice, no ores por ellos. Jeremías quería orar, interceder por ellos, orar por sus necesidades. Y Dios le dice, no hagas esa oración, no sirve. El pueblo, aquí podemos ver que dice, los niños recogen la leña, las mujeres amasan y los hombres prenden el fuego. Aquí la diosa que se están refiriendo es Astoret, que era la diosa de la fertilidad, que se refiere más a lo que es una diosa sexual. Y hoy en nuestros días podemos ver esa diosa que se manifiesta. Y curiosamente toda la familia se encuentra involucrada. Y hoy en nuestros días, ¿cómo lo podemos enfocar a la época moderna?
Cuando toda la familia es partícipe en escuchar canciones que no edifiquen. Cuando toda la familia es partícipe y vamos y delante de nuestros hijos se proyectan películas o series donde el sexo es la prioridad, donde la ideología de género nos lo quieren meter hasta por los ojos, ¿verdad? Hoy lo podemos ver los que tienen plataformas de streaming y todo eso. Aún en las novelas, como ya la ideología de género, todo lo que es lo LGTBI, nos lo meten en cada serie, que ya está la parejita homosexual, que ya está el hombre, y nos lo quieren meter como normal. Y hoy nosotros como iglesia tenemos que tener una postura, no en una acción de religión, sino en una acción de convicción de saber a quién le servimos. Le servimos al Dios vivo, al Dios santo y al Dios lleno de toda verdad. Y lo que el mundo nos está metiendo en todo lo que oímos y todo lo que vemos es una mentira. Y nosotros, como pueblo, a veces podemos ser y caer en esa práctica sin darnos cuenta, o a veces sí, dándonos cuenta, porque siempre viene la frase, no seas religioso, no quiero ser tan religioso, y hacemos partícipe a nuestros hijos en cosas que Dios mismo dice, esto no es de mi agrado, esto no sirve, esto no funciona, y por eso Dios le dice a Jeremías, no ores por ellos. ¿Cuántas veces igual en nosotros? Últimamente nos toca ir al hospital, y en el hospital hay muchísima necesidad, ¿verdad? Mucho dolor. Y esta palabra entraría en ese caso. Dios dice, no ores por su enfermedad. Detente en esa oración, porque cuántas personas vienen con matrimonios rotos y van y dicen, Rita, la que vive en la Cuitzeo conoce de Dios. Ven, vamos a que ore por nosotros y nos dé un consejo. Y va la persona sin conocer, sin ser parte del pueblo, y ahí Dios nos dice, no ores por ellos. No por su necesidad, porque hay una necesidad más grande que un matrimonio roto, una enfermedad. La necesidad más grande que el ser humano tiene, y creo que ese es el mayor de nuestros problemas, es la salvación. Vas y oras por un enfermo, lo sanas, pero sano se va a ir al infierno. Vas y oras por un matrimonio, lo restauras, das buena consejería, pero restaurados y los dos de la mano se van a ir al infierno. Porque el mayor de nuestros problemas es que va a pasar de nuestra vida después de este tiempo. El menor de tus problemas es tu economía. El menor de tus problemas es la enfermedad o los padecimientos que estás pasando. El menor de tus problemas es eso. El máximo de nuestros problemas. Y por lo cual Cristo tuvo que bajar y morir en una cruz es para salvarnos de ese castigo eterno. No para que viviéramos en lujos. Porque la promesa de la salvación y del evangelio es vida eterna. Yo no he visto hasta el momento una promesa que diga, tu matrimonio va a estar bien. Va añadido, pero como tal no lo dice. Y esa debe de ser la prioridad. Y aquí Dios le dice a Jeremías, no ores por ellos. No ores por su necesidad. No ores por lo que están viviendo. Mejor oremos por la salvación de las personas. Ahí sí, antes de que una persona venga y quiera un consejo, una dirección, lo importante y lo más importante es la salvación de la persona. Es su alma, es su espíritu. Porque cada uno de los que estamos acá somos eternidades que vamos a tener de dos sopas. O vida eterna o muerte eterna. No hay punto intermedio. Lo creas o no lo creas, lo vivas o no lo vivas, lo pienses o no lo pienses. Al final está establecido que todos muramos una vez y después juicio para vida eterna o para muerte eterna. Y hoy preguntémonos a esta familia, ¿qué estaban haciendo con sus hijos? ¿Qué estaba haciendo el hombre con su esposa? ¿Qué estaban haciendo como familias? Preparando masa, quemando para presentar ofrenda y libación delante del Dios que hoy se ha posicionado en nuestras vidas. Y hay dos dioses principales en la actualidad de Dios, dos dioses falsos. El Dios del dinero y el Dios del sexo.
Todos, y es difícil, ¿verdad? Lo entiendo, a veces la economía, las situaciones, pero dice la palabra, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendiga mal. Tenemos a Dios Jireh que dice, Dios te proveerá. Y a veces no confiamos en eso. Y estamos como Marta, enfocándonos en los afanes de esta vida y desenfocándonos de lo que verdaderamente importa. Y le dijo el Señor Jesucristo, una sola cosa importa, y María la ha tenido, que es estar a las plantas de nuestro Maestro, escuchando de su palabra, porque el mundo y la tierra pasarán, mas esto será eterno. Y esta semilla, estas palabras de vida eterna, solo están en los que han nacido de nuevo, en los que verdaderamente buscamos una adoración verdadera y una oración que verdaderamente importe. Más adelante en Jeremías 7:21 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, añadan sus holocaustos a sus sacrificios y coman carne, porque el día en que los saqué de la tierra de Egipto, no hablé con sus padres, ni les mandé acerca de holocaustos y sacrificios. Más bien les mandé esto diciendo, escuchen mi voz y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Anden en todo camino que les he mandado para que les vaya bien. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que caminaron en la dureza de su malvado corazón según sus propios planes. Caminaron hacia atrás y no hacia adelante. Aquí nos está enseñando el profeta Jeremías que no solo es de sacrificios. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y nos congregamos en este lugar, cuando el grupo de la alabanza se presenta y empezamos a alabar a Dios y empezamos a presentar oraciones delante de Dios, son los sacrificios que en la actualidad podemos ofrecer. O podemos decir en el nombre de Jesús, porque es el sacrificio que presentamos vivo. Pero aquí Dios le está diciendo, no necesariamente son los sacrificios. Sí les dio esas leyes, esas ordenanzas, pero en cuanto el pueblo salió de Egipto, lo primero que Moisés les empieza a dar son los 10 mandamientos. Las leyes que Dios tiene, porque ya las leyes ceremoniales después las vemos, pero primeramente lo que primero Dios le manda al pueblo es obedezcan mi voz y ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Eso es lo que Dios le está diciendo en esta parte. Yo les di primeramente mi palabra, mi ley, para que se inclinaran su oído y la pusieran por obra. Es importante que todo lo que leamos, todo lo que está en este libro, lo leamos, pero que lo pongamos en práctica. Y a veces nos enfocamos más en servir, en creer que porque tenemos un ministerio es lo importante, ya con eso agradamos a Dios, porque venimos y levantamos las manos, porque venimos y oramos, porque vamos a las 5 de la mañana, porque eres líder, porque atiendes célula, porque vas aquí, vas allá, haces y deshaces, pero hoy Dios nos dice, eso no importa si antes no hay obediencia en lo que Dios te pide. Tenemos que obedecer, tenemos que prestar atención. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos de acá no buscamos bien para nuestras vidas? ¿Cuántos de acá no queremos un matrimonio bonito, una esposa temerosa de Dios, un esposo temeroso de Dios, un esposo que supla todas las necesidades de su casa, mujeres amas de casa que disfruten su casa, su familia? ¿Cuántos de acá no quieren sanidad? ¿Cuántos de acá no queremos estar bien con nosotros mismos primeramente para estar bien con los demás? Y aquí está la clave. Meditarás en este libro de la ley, y meditar significa memorizar, estudiar, aprender. ¿Solo los domingos? Solo los días de célula y domingos, ahí se escucha la palabra. Dice de día y de noche. Y la clave de todo, harás conforme
a lo que yo piense, a mi testimonio, al mal consejo. No, conforme a lo que aquí está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Si no nos va bien, ya vimos el porqué. Dios nos manda, nos dice, no lo pide, no nos lo suplica, nos da una orden, porque todo lo que Dios dice es en una forma imperativa, es decir, hazlo. Y como pueblo tenemos que hacerlo. Samuel le contestó, esto está en 1 Samuel 15:22. Samuel le contestó, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y escucharlo con atención es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La palabra viva es para obedecer. Y a veces caemos en religiosidad, que solo creyendo porque cumplimos ciertos ritos, ciertos sacrificios, ciertos métodos, con eso agradamos a Dios. Creer que venir cada semana sin falta, pero tener una vida de desobediencia de lunes a sábado, eso no le importa a Dios. Y podemos llorar, podemos inclinar y podemos creer y sentirlo, pero mejor que nadie Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe que hay en nosotros. Y hoy Dios nos llama precisamente a obedecerlo, a amarlo. Tenemos que adorarlo, tenemos que orar, tenemos que leer, meditar y estudiar su palabra. Y todo esto para un punto en común, obediencia. Si nosotros adoramos, podemos adorar, ser los mejores adoradores, ser los mejores en la oración, ser los mejores en sabernos versículos de memoria, en leer toda la Biblia una vez al año. Nos leemos la Biblia, ya llevamos 20 años de cristianos, pero si no hay obediencia en nuestras vidas, poco y nada sirve todo lo que hagamos. Hoy lo podemos ver en Jeremías. El pueblo ya había encontrado la ley. El pueblo ya había reconstruido el templo. El pueblo se congregaba. Era mucha gente. Y Dios les dice, es mentira lo que hacen. Oh Señor santo, templo del Señor, templo del Señor. Jeremías les dice, no, eso es mentira, no es cierto. Y Dios conoce nuestro corazón. Y Dios quiere que lo obedezcamos. Maridos, amen a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, sujétense a sus maridos, así como el marido está sujeto a la cabeza que es Cristo. Y creo que la obediencia radica en muchas cosas. Vivir en verdad. A veces como seres humanos se nos es fácil una mentira. Y Dios dice, ya no vivan en mentira. A veces como seres humanos es fácil dejar que otros dioses entronen en nuestra vida y en nuestro corazón. Ya quizás dejamos la idolatría visible, pero hay una idolatría más grande que es, ya les puse un ejemplo, el dinero, el sexo. A veces nuestros propios hijos son ídolos que nos apartan de Dios y nosotros los ponemos por encima de Dios. ¿Y cómo lo podemos ver? Precisamente ahí, eso ya no lo voy a leer, pero si lo leen más adelante, hay una parte en la palabra que dice que el pueblo empezó a ir a una parte que se llamaba Tofet, en el valle de Ben Hinnom, que significa valle, ay, ya se me olvidó. Bueno, en ese valle tenían dioses o altares falsos, y precisamente en ese lugar sacrificaban a sus hijos, a sus niños. Y lo que hoy podemos entender es que a veces a nuestros hijos los presentamos en sacrificio vivo a otros dioses. ¿Cuándo? Cuando empezamos a ponerlos por ídolos y dejar que ellos sean los que gobiernen en casa. Y si la muchachita o el muchachito quieren tener novios, ay, es que ¿qué van a decir? Si no los dejo, se me van a ir de la casa. Muchachito y muchachita de 13, 14 años, ya quieren tener novio. Y como soy un papá no religioso, le digo, sí,
pero aquí en casa para que yo te vea. El emoji de no puede ser. Y a veces caemos en desobediencia y los entregamos al mundo. Ahora yo les digo, papás, un niño de 13, 14 años, ¿para qué quiere tener novio? Para mí el noviazgo, y de acuerdo a la Biblia, el noviazgo es la antesala del matrimonio. Y si tu hijo o hija quieres tener novios, porque ya estás pensando en hacer tu vida. Y para el mundo, el noviazgo es la antesala de la fornicación. Y si nosotros lo permitimos, los estamos ofreciendo al dios Moloch. Ya no los ofrecemos como antes, pero aún así los estamos entregando al mundo. Y estamos dejando que vivan su vida como quieran. ¿Por qué? Porque no soy religioso. Y hacemos fiestas, invitamos compadres, nuestra casa no se da a respetar, dejamos que tomen, que fumen y nuestros hijos ven. ¿Por qué? Porque no soy religioso. Esto no se trata de ser religioso, se trata de ser convincente en quién has creído. Y si verdaderamente has creído en ese Dios, tu vida tiene que ser transformada, no por religioso, sino por amor y agradecimiento, de que ese hombre en esa cruz extendió sus brazos por amor a ti, para perdonarnos y darnos salvación y vida eterna. Y una vez salvo, una vez perdonado, y una vez que soy su hijo, procuro vivir una vida ordenada, una vida que le agrade y una vida que ante sus ojos se manifieste. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. No me hagan caso a mí, lean su Biblia y ahí lo dice. Y si le hacen caso a la Biblia, le están haciendo caso a Dios. Y si no le hacemos caso a la Biblia, estamos cayendo en desobediencia. Y si no hay obediencia, no hay bendición. Y si no hay bendición, por lo tanto, hay juicio. Y ese juicio lo podemos ver en Jeremías 7:34. Haré cesar en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, porque la tierra será arruinada. Los que han estado haciendo devocional, por ahí salimos de Isaías y ahorita estamos en Jeremías. Y muchas partes de la Biblia habla que, y del norte enviaré una nación para que venga y traiga juicio. Y constantemente vemos que el norte, ¿verdad? El reino del norte de Israel, que es Efraín, Manasés, todos esos, y el reino del sur, que es Benjamín y Judá, en ambos los profetas empiezan a decir que Dios traerá juicio del norte. En un caso, en el reino del norte vino juicio por medio de Asiria y en el caso del sur vino juicio por medio de Babilonia. Ambos reinos estaban en el norte. El norte es arriba, ¿verdad? Como lo podemos entender en términos naturales. El juicio que primeramente Dios puede traer a nuestras vidas y el principal de todos es a nuestra mente. Muchos de acá hemos caído en esa tendencia, inclusive yo algún tiempo lo llegué a pensar. ¿Cuántos de acá han tenido una enfermedad y decimos, y ese hermanito que sirve y procura y va, y lo primero que decimos, ha de estar mal, porque está en enfermedad? O en ocasiones viene pobreza, viene escasez y decimos, está en pecado. Dios lo está castigando y no precisamente tiene que hacer así. Muchas de nuestras enfermedades vienen más por negligencia o por enfermedades psicosomáticas, es decir, enfermedades que vienen de adentro hacia afuera y se reflejan en nuestra vida. Y sí, mucho tiene que ver quizás porque no hemos creído. Muchos de los afanes, las ansiedades, las depresiones producen enfermedades a nuestra parte física y a veces mucha negligencia, ¿verdad? Ya fuiste al doctor, ya te checaron, no, pues tienes ciertas probabilidades de diabetes y sabemos que la diabetes es exceso de azúcar. Y si tú ya sabiendo eso, todavía le entras a la coca, pues ya es negligencia tuya. Ya si te da la diabetes al mucho,
pues ya es por ti, por tu irresponsabilidad y no necesariamente un juicio de Dios. Igual mucha de la pobreza o escasez que muchos quizás estamos teniendo es igual por vanidad o negligencia. No supimos administrar nuestro dinero, no supimos guiar nuestras finanzas correctamente y quizás ahorita estamos pagando mucho de ello. Pero si ordenas tu vida y pones atención a este libro de la ley y lo haces, Dios te va a sacar de eso. Obviamente tienes que pasar el proceso. Pero el juicio del cual les hablo es un juicio que viene a la mente, al corazón. Y eso lo leemos en Romanos 1:24. Dice, por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran. Sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que los creó y que merece ser adorado por siempre. El juicio está en el 24, dice, por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. Dios lanza un juicio en aquellas personas que persisten, aún conociendo de Él, se empeñan en hacer lo malo. Va a llegar un punto que si nosotros seguimos en esa tendencia, en esa práctica, en ese mover, oye, ya apártate de la fornicación, deja a esa mujer, no te conviene, y tú persistes, oye, esa mujer es casada, ya déjala, no te conviene, y tú persistes, y no te importa, va a llegar un punto en el que Dios te va a dejar hacer lo que quieras. Y en lugar de tú retroceder del pecado, vas a seguir avanzando. Y en ese proceso te vas a perder y ya no va a haber vuelta de hoja atrás. ¿Y no les ha pasado? Yo siempre lo he dicho porque me he dado cuenta. Es más difícil predicarle a una persona que venía a la iglesia y que se apartó y está bien perdida en el mundo que una persona que no conoce y quizás está pasando por un momento difícil. ¿Saben por qué? Porque la persona que venía a la iglesia cuando tiene un conocimiento justifica y nos dice, sí, ya lo sé. Y eso se ratifica más en otro juicio que está en 2 de los Tesalonicenses 2:11. Dice, por eso Dios les envía un poder engañador para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer la verdad se deleitaron en la justicia. Dios cauteriza la mente de muchas personas que se empeñan. Y se dan cuenta, dice, Dios es el que envía un poder de engaño. Y por eso muchas personas podemos decir, ¿cómo? Si tú eras líder, tú servías, tenías muchos años en la iglesia y tú vives así, Dios ha enviado un poder de engaño. Y ese engaño los desvía a hacer cosas que quizás muchos no nos imaginamos creer y pensar que esas personas podrían hacer. ¿Por qué? Porque persistieron en su mala conducta. Pero hoy yo no quiero traerte palabras de juicio, quiero traerte palabras de bendición. Porque en esa cruz Cristo extendió sus brazos para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que volvamos a Él. Oye Israel, al Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando a cumplir estarán en tu corazón. Oye, oh Peniel, oye, oh iglesia, el Señor Dios uno es. Amarás a Dios con todas las fuerzas de tu corazón, de tu mente y de tu ser. ¿Y qué es amar a Dios? ¿Cómo manifestamos nuestro amor a Dios? No sé, los que tienen esposa cuando eran novios, yo recuerdo que cuando besé a mi esposa por primera vez sentí hasta maripositas. Y siempre voy a acordarme del primer beso con mi esposa. Dije, ay, esta es. No sé, luego hubo y dije, no, ya, de aquí soy. Y no necesariamente eso es amor. Dios nos enseña qué es el amor a Dios. Juan 14, 21, 23. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ama así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy
en realidad. Orar, leer, estudiar la palabra y adorar en espíritu y en verdad nos tiene que llevar a la demostración más grande que como pueblo de Cristo debemos de tener, que es el amor a Dios. Y ese amor se refleja en obediencia. Si no hay obediencia en sus casas, en mi casa, si no hay obediencia en nuestro estilo de vida diaria, estamos demostrando que no amamos a Dios. Y ahora se nos para a las puertas. Ya no se para un profeta. Y ya no se para un profeta para decirnos mentirosos. Ahora es el mismo Señor Jesucristo tocando al templo que somos nosotros. Y Él ahora nos toca y nos dice, si tú dejas que yo entre, yo cenaré contigo. Es decir, ahora Dios quiere tener intimidad con nosotros. Ya no son aspavientos de templos, construcciones humanas. Ahora el Dios de toda la gloria, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios de lo visible y lo invisible, ha decidido hacer su morada en simples y sencillos humanos pecadores para darnos de su gracia y de su amor. Y para que Él se manifieste en nuestras vidas y Él pueda hacer morada en nosotros, nosotros solo tenemos que hacer una cosa: abrirle nuestro corazón y decirle que nos perdone. Quizás hemos caído. Nosotros, tengo que conocer el Evangelio 14 años y me da pena, me da vergüenza decirlo, pero así fue. Ha de tener como 4 o 5 años en los que realmente he tratado de vivir la vida conforme a la palabra. Y los otros 9 años eran igual, como ahorita lo estamos leyendo en el pueblo. No era un hombre correcto, era un mal esposo, un mal hijo, una persona desordenada en sus cosas y en sus prioridades. Y ¿saben qué? La vida fue difícil. Y fue duro aceptarlo, porque no hay nada peor que una persona con conocimiento envanecida que crea que está bien. Porque una persona con conocimiento envanecida, pero que vive mal, hazlo cambiar. Solo Dios lo puede hacer. Y Dios lo hace. Porque cuando leía, recuerdo mucho en esos tiempos de oración que las cosas estaban ya por quebrarse, al final se quebraron, Dios las restauró. Y previo a eso me acuerdo que leía mucho los salmos, proverbios, y siempre leía hombre malvado. Y yo decía en mi oración, sí Señor, enemigos nuestros, y son mis enemigos, y el hombre malvado, hasta que un día Dios me hizo reflexionar y me di cuenta que de quien hablaba no era de otras personas. De quien hablaba Dios y de quien yo tenía que orar era de mí, porque vivía en maldad, vivía en constante engaño. Y venía y decía, templo del Señor, Dios santo, y servía y hacía, pero mi vida era una mentira. Una vida de mentira que casi hace destruir mi matrimonio. Lo destruyó un tiempo, pero gracias a Dios nos restauró, nos rescató. Y les puedo decir que sí es cierto. Si no obedecemos la palabra como Él nos pide y creemos que por vivir ciertos ritos, sacrificios y decir yo sirvo, yo soy líder, yo soy edecán, yo hago aquello y con esto basta y agrada, pero mi vida está fuera y lejos de la santidad, la verdad y la justicia de Dios, no sirve de nada. Hoy Dios nos llama a que volvamos y entremos por ese templo con manos levantadas, manos santas y sinceras, porque al corazón contrito y humillado Dios lo acepta, y que cambiemos nuestra manera de vivir. Eso es lo único que importa. Y si podemos resumir nuestro caminar, solo importa una cosa: obediencia, porque la obediencia al Dios de la Biblia refleja el verdadero amor.